¿Mm? No, ya está ya. Aló, buenas tardes. Aló, aló. Buenas tardes, profesor. Bueno, ya vamos a comenzar. Vamos a hablar del hígado y las vías biliares. Eh, el hígado saludable, ¿no? Es un hígado es un hígado liso, tiene un color homogéneo, ¿no? Y tiene estas características. Pero por una hepatitis C, este virus se encarga de destruir a los hepatocitos, que no son reemplazados por otro tejido hepático, ¿no? Sino por fibrosis, ¿no? Es reemplazado tejido hepático funcionante por fibrosis, ¿no? Esta fibrosis con el tiempo se va haciendo generalizada y nos va a dar un hígado, se llama la cirrosis hepática. Bueno, aquí ya no hay hepatocitos funcionantes, todo es cicatriz, todo es fibrosis, ya no hay tejido que se encargue de las funciones que tenía. Entonces, y esto predispone para una enfermedad más grave, ¿no? Entonces, esa es la evolución de la hepatitis C, ¿no? Entonces, el hígado aquí, lo único que cuando está en esta etapa puede ser un trasplante, ¿no? Pero si la lesión, entonces, fíjense, un hígado normal, ¿no? La coloración es homogénea, la superficie es lisa. En cambio, en la cirrosis hepática es un hígado empedrado, le llamamos, ¿no? No tiene, si nosotros pudiéramos palpar esto, ¿saben? Múltiples nódulos. Entonces, cuando examinamos a un paciente y le pedimos que tome aire para que el diafragma empuje al hígado y podemos palpar este borde, es para descartar este problema, desde el punto de vista clínico, bueno. Entonces, es un hígado diferente. Este hígado ya no tiene función. Entonces, toda la función que era para detoxificar las sustancias, ¿no? Producto del metabolismo de las proteínas, ¿no? O el alcohol, o los medicamentos que se degradan en el hígado ya no se van a degradar. Entonces el paciente va a tener problemas, se llama insuficiencia hepática. No hay una encefalopatía hepática, hay trastornos neurológicos, ¿no? Entonces, es un estado que no hay retroceso, ¿no? De repente en la cirrosis un trasplante de hígado, ¿no? Entonces, cuando examinamos a nuestros pacientes, hay dos maniobras, ¿no? Esta maniobra, ¿no? Colocarse en la parte superior del paciente, colocar los dedos debajo del reborde costal y pedirle al paciente que inspire. Al inspirar, el diafragma va a descender y al descender lo va a empujar al hígado con cada inspiración. Y uno puede palpar ahí el hígado, el borde inferior del hígado. O la otra bimanual, aquí, una mano en la región lumbar, empujar hacia adelante, pedirle que inspire y con esto ingresar. Cuando está inspirando, introducir y subir. Y ahí pueden palpar uno el borde inferior del hígado, ¿no? Y eso hay que describir, los hallazgos se escriben en la historia clínica, ¿no? Entonces, cuando existe un problema como lesiones de este tipo, ¿no? En uno de los lóbulos. Entonces aquí se puede hacer una lobectomía izquierda, o sea, sacar esto, ¿no? Y ver que el paciente se alivia con este problema. Porque aquí existe un elemento de separación o cuando se encuentra localizado en esta zona, se puede hacer una resección aquí, ¿no? Se puede hacer una lobectomía o retirar un segmento de hígado, ¿no? Pero todo esto
está basado en el conocimiento de la anatomía del hígado. No, no, no solo es, me parece que va a ir bien retirando esto, ¿no? Tiene que haber un fundamento, ¿no? ¿Por qué hacerlo, no? Entonces, o una hepatectomía derecha. Entonces, la hepatectomía derecha significa la mitad del hígado sacado. Entonces, aquí hay una vena que se llama la vena porta. Esta vena porta se divide en una derecha y una izquierda. Entonces, igual la vía biliar también se divide en una derecha y una izquierda. La arteria también una derecha y una izquierda. Entonces, puedo cortar aquí y lo que queda está bien y puede ir bien, ¿no es cierto? Y no le va a pasar. No, simplemente han sacado lo que estuvo mal. Y este hígado que queda va a funcionar, ¿no? Entonces, esto está basado en el conocimiento de esto que se llama la tríada portal, la división, ¿no? Ahora, ¿dónde se ubica el hígado? El hígado ocupa, dice, la mayor parte del hipocondrio derecho aquí. Ocupa el epigastrio y un poco del hipocondrio izquierdo, ¿no? Este hígado está protegido por la jaula torácica o caja torácica y está protegido por el diafragma, aunque el diafragma es como un gorro, es como si fuera su gorro del hígado, ¿no? Entonces, cuando queremos exponer el hígado, tenemos que quitarle todo el diafragma, ¿no? Como si fuera una cabeza, sacarle el gorro, ¿no? A la cabeza. Lo cubre totalmente al hígado, ¿no? También al hígado, al vaso y al estómago lo va a cubrir, ¿no? Está muy protegido el hígado, ¿no? Ahora, este hígado, fíjense, ¿qué va a ocupar? Llega hasta el cuarto espacio intercostal, hasta aquí, ¿no? Llega hasta el cuarto espacio intercostal. Mira, para el pulmón solamente le deja uno, dos, tres, cuatro costillas y un espacio más, ¿no es cierto? Llega hasta la línea media clavicular del lado opuesto. Debajo, dice, debajo del pezón izquierdo, hasta ahí llega, ¿no? Este es un órgano grande, ¿no? Es el órgano, dice, más grande del cuerpo. No hay otro órgano más grande. Es la glándula de mayor tamaño. Pesa 1,5 kilos, más o menos 2,5% de peso. En el feto produce sangre, ¿no es cierto? Produce sangre. Es un órgano hematopoyético. Y en el feto representa el 5% del peso corporal. Tiene aproximadamente 500 funciones, ¿no? Una de las funciones es almacenar glucosa en forma de glucógeno. Sintetiza proteínas a partir de aminoácidos. Produce bilis. Los alimentos son carbohidratos, ¿no es cierto? Proteínas y lípidos. Esos son los alimentos, ¿no? Aparte vitaminas, ¿no? Y minerales. Pero básicamente es carbohidratos, proteínas y lípidos. El representante de los carbohidratos es la glucosa. Entonces, durante la deglución, lo que al final queda es glucosa. Y esa glucosa va al hígado y se almacena en moléculas más grandes, que es el glucógeno. En forma de glucógeno se va almacenando en el hígado. Y cuando lo necesita el organismo, simplemente lo degrada a glucosa y sale al torrente sanguíneo. Y la glucosa es una fuente de energía, es como la gasolina para los carros, ¿no? Entonces necesita esta energía, de ahí salen los ATPs y todo eso, ¿no? O sea, la glucosa es una fuente de energía. Sintetiza proteínas a partir de aminoácidos. O sea, las proteínas que comemos con las carnes, ¿no? Al final se desdoblan en aminoácidos. Estos aminoácidos en el hígado
sin- sirven para sintetizar proteínas, ¿no? Factores de la coagulación a partir de aminoácidos, ¿no? En cambio, el ácido, la grasa, ¿no? Tiene que desdoblarse hasta ácido graso, ¿no? Pero tanto el glucógeno, la glucosa como los aminoácidos, las proteínas, circulan, entran al torrente sanguíneo. Pero el ácido graso no usa al torrente sanguíneo, usa al sistema, a los sistemas linfáticos, a la linfa. A través de la linfa va el ácido graso, ¿no? Otra de las funciones es la producción de bilis. ¿Qué función tiene la bilis? La bilis sirve para desdoblar la grasa, para romper a la grasa y al final obtener ácidos grasos, ¿no? Entonces, esa es su función de la bilis, ¿no? Es como los detergentes, ¿no? Que desdoblan, ¿no? Rompen el, las gotas de grasa, ¿no? Bueno, entonces se convierte el glucógeno, dice, ya cuando lo necesita, ¿no? Convierte el glucógeno en glucosa como fuente de energía, una vez ya almacenada, ¿no? Aquí está saliendo, fíjense, la glucosa, ¿no? Ya aquí estuvo almacenado como glucógeno y cuando lo necesita sale como glucosa, ¿no? Y aquí produce proteínas como la albúmina, ¿no? Las lipoproteínas, ¿no? También produce factores de la coagulación. Cuando el hígado está enfermo, empieza a haber sangrados, ¿no? Ya no tiene factores de la coagulación, ¿no? Procesa elementos beneficiosos, ¿no? A los medicamentos que se sobrepasen la dosis, lo detoxifica, ¿no? Lo bloquea, ¿no? Elimina sustancias extrañas del cuerpo, como el alcohol y el amonio, ¿no? Ayuda a almacenar y controlar el colesterol y los triglicéridos y produce bilis, ¿no? Entonces, si nos preguntan, diga los elementos que forman el pedículo hepático. En el MUR le llaman tríada portal. ¿Quiénes forman la tríada portal? La vena porta, la arteria hepática propia y el conducto biliar o colédoco. Esa es la tríada portal. Son los elementos que están ingresando o saliendo del hígado. Aquí entonces tenemos la vena porta, la hepática propia y el conducto biliar. A esos tres le llaman tríada portal, ¿no? Ahora, pero independientemente de la tríada portal, por el otro extremo, por aquí están saliendo tres venas del hígado. Y a estas venas se llaman venas hepáticas. Una vena hepática derecha, una vena hepática intermedia y una izquierda. Estas venas hepáticas antes se llamaban suprahepáticas, pero ahora se denomina venas hepáticas, ¿no? Entonces piensen, lo que ingresa al hígado es sangre portal por la porta. Es sangre arterial por la arteria hepática común, perdón, hepática propia. ¿Qué sale del hígado? Esta sangre. Sangre venosa por las venas hepáticas y está entrando a la cava. ¿Qué más sale? La bilis, ¿no es cierto? La bilis. Si lo requiere, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, la vena porta, la vena porta o vena hepática, ¿de dónde recoge sangre? La vena porta, ¿no? La vena porta es desde aquí hasta aquí es la vena porta como tronco. Todo eso es la vena porta. ¿Pero de dónde trae sangre la vena porta?
recoge sangre del Y1, del ilion, pero esta sangre recogida del Y1 y del ilion es sangre con sustancias nutritivas, ¿no es cierto? Porque los alimentos que vienen por el estómago, el duodeno, en el duodeno se produce la degradación de las proteínas, de los carbohidratos, de las harinas y de las grasas, ¿no es cierto? Y cuando llegan al Y1, ya están listos para ser absorbidos. Y el Y1 y el hilo absorben las proteínas, los carbohidratos, ¿no es cierto? Las vitaminas y no lo colocan a esta vena. Esta vena de aquí se llama mesentérica y la mesentérica superior. Entonces, todas estas sustancias nutritivas son llevadas a través de la vena mesentérica superior hacia la vena porta. O sea, no es una sangre cualquiera, ¿no? Es una sangre con muchos nutrientes, ¿no? Entonces aquí, a dónde va a ir, ¿no? Es a esto que es la mesentérica, a la vena mesentérica superior. Esa es la vena mesentérica superior, ¿no? Ahora, este flujo, ahora la vena mesentérica superior, perdón, no solamente trae sangre del yeyuno y el ilio, que es una sangre muy especial, ¿no? Por sus nutrientes. También recoge sangre de la vesícula, perdón, del apéndice, recoge sangre del ciego, del colon ascendente, de la mitad derecha del colon transverso, ¿no? De esos elementos. Y también es llevado hacia la mesentérica superior. Ese es de un lado. Por el otro lado, ¿no? Tenemos aquí la sangre que viene del vaso. Esta sangre que viene a través de la vena esplénica, ¿no? La sangre que viene a través de la arteria esplénica recoge sangre, recoge sangre del, ¿de qué parte va a recoger? De la mitad izquierda del colon descendente. No, va a recoger sangre del colon sigmoides. No, entonces, y de la parte superior del recto, del tercio superior del recto. Entonces, toda esa sangre va a la mesentérica inferior. Esta es la mesentérica inferior, ¿no? Entonces, la mesentérica inferior desemboca en la esplénica. Esta es la vena esplénica, ¿no? En la vena esplénica. Entonces, la vena esplénica, en la vena esplénica, la mesentérica inferior desemboca. Entonces, toda esta sangre forma otro flujo, ¿no? Este flujo que viene, flujo sanguíneo que viene por el vaso del vaso a través de la esplénica, dice es un flujo de sangre especial también, porque aquí en el vaso se produce la degradación de los glóbulos rojos. Entonces, los elementos productos de la degradación son reusados, ¿no? Para sintetizar glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces, es un flujo de sangre diferente al resto, ¿no? Entonces, este flujo, conjuntamente con el flujo de la vena mesentérica superior, ingresan al hígado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tributarias de la vena porta? Aquí tenemos la hepática derecha, la vena hepática derecha, la vena hepática izquierda. Entonces van a ingresar ahí, ¿no? Ah, sí. Entonces aquí tenemos
una, una arteria, perdón, una vena hepática, ¿no? Vena hepática típica, ¿no? Hay variantes también, ¿no? Vamos a encontrar variantes. Esta es una vena típica, lo más frecuente, digamos, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es la vena porta. Y todo se llama sistema de vena porta, sistema portal, ¿no? Entonces, esta vena porta está formada por la mesentérica superior y la esplénica, ¿no? La esplénica. Y a esta vena, ¿no? Entonces, a esta vena esplénica, ¿no? Desemboca la vena mesentérica inferior, ¿no? Esta es la mesentérica superior. Entonces, y sobre esta vena porta está desembocando la vena gástrica derecha y la vena gástrica izquierda, ¿no? Ahora, como variantes existen, esta es la presentación típica, ¿no? Que generalmente se da así, ¿no? Ahora, hay variantes anatómicas, ¿no? Por ejemplo, aquí la gástrica izquierda, ¿no? La gástrica izquierda está desembocando en la esplénica, ya no en la porta, ¿no? Entonces, la gástrica izquierda desemboca en la esplénica. Aquí, la gástrica izquierda se ha ido más hacia la esplénica, ¿no? Aquí, la vena mesentérica inferior se junta a la mesentérica superior. Y aquí, la vena mesentérica inferior está desembocando en el aire. Ahora, el tronco, vamos a ver el tronco de la vena porta. Si nosotros retrocedemos, este es el tronco de la vena porta. Entonces, vamos a ver de aquí hacia adentro, dentro del hígado, cómo se divide, ¿no? Entonces aquí tenemos el tronco de la vena porta, ingresa al hígado y se divide en vena porta derecha, vena porta izquierda. La vena porta derecha se divide en una rama lateral derecha que se va hasta el extremo, se llama lateral derecha. Y el que se viene para la línea media se llama vena paramediana derecha. Entonces, la vena paramediana derecha hacia adelante y hacia arriba, la lateral derecha. Equivalente a estas dos, tenemos aquí. Tenemos la vena hepática derecha, la vena hepática izquierda, pero la izquierda se divide en una lateral izquierda. Entonces, la hepática derecha se divide en dos, en una rama superior y una rama inferior. La paramediana, ¿no? Se divide en una rama que va hacia la parte superior y una hacia la parte anterior. La vena portal izquierda, equivalente a esta, en una lateral izquierda, ¿no? Esta es lateral derecha y una paramediana izquierda. Pero la paramediana solo este sector nada más de aquí. Y esta paramediana izquierda, ¿no? Se divide en una rama izquierda y una rama derecha, ¿no? Entonces, cada una de estas ramas finalmente va a conformar un segmento hepático, así como había en los bronquios, ¿no? Los bronquios lobares, los bronquios segmentarios, era un bronquio más el parénquima de tejido que está alrededor. Entonces, por ejemplo aquí,
hay ramas posteriores que salen de la porta derecha y de la porta izquierda. Se llaman ramas posteriores. Y estos van a estar en relación con el lóbulo caudado, el segmento uno. Vamos a ver, aquí mejor. Es el mismo dibujo, ¿no? Entonces, esta es la vena porta como tronco, la vena porta derecha, la vena porta izquierda. La porta derecha, ¿no? Una lateral derecha y una paramediana derecha, ¿no? Aquí, lateral izquierda, ¿no? Aquí una rama lateral izquierda, ¿no? Una lateral izquierda y una paramediana, ¿no? Entonces, aquí a cada uno le corresponde un segmento. Aquí al segmento número 2, a este le corresponde el segmento 3, el 4 es todo esto, el segmento 5 aquí, la rama anterior de la paramediana, ¿no? Las 6 es de la 5, la 6 es de la lateral derecha, la parte anterior e inferior, y la 7 la parte superior. La 8 es de esta, de la paramediana derecha, el 8, ¿no? Entonces, si nosotros miramos aquí el segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿en qué sentido? ¿Antihorario o horario? Entonces, va en sentido horario, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos que cada uno de estos vasos se va a ir dividiendo, ¿no es cierto?, microscópicamente en vasos mucho de menor calibre, ¿cómo termina desde el punto de vista histológico? Entonces aquí, ¿no? El hígado está formado por lobulillos, ¿no? Estos lobulillos de aquí, ¿no? Cada lobulillo se relaciona con una vena, la vena central. Cada uno de estos son lobulillos, ¿no? Entonces, vamos a representar a uno. Aquí tenemos un lobulillo. Entonces, la sangre que viene por la vena portal, que le corresponde a este lobulillo, ¿no es cierto? Esa sangre va a ingresar por una de las ramas de la porta, que le llaman vénula portal, a esta de aquí, por la vénula portal, y de esta vénula continúa con el sinusoide. Estas cositas son los sinusoides hepáticos. Un sinusoide es donde se está mezclando la sangre portal, ¿no? Entonces, este es un sinusoides hepáticos, es el lugar donde se mezcla la sangre portal con la sangre arterial, de la sangre arterial. Aquí se mezcla la sangre portal con sangre arterial, ¿no? En los sinusoides. Y esta mezcla termina en la vena central. Se supone que al pasar por estos pasajes, ¿no? El hepatocito, ¿no? Le dará pues las sustancias, los factores de la coagulación, de aquí recogerá la glucosa, será tirado al torrente sanguíneo para que sea aprovechado como fuente de energía, ¿no es cierto? Los elementos tóxicos serán detoxificados y luego regresarán a la circulación, ¿no? Entonces, ese es el sentido en el cual va a ir formándose esta vena central. Finalmente, esta vena central va a desembocar en la vena interlobular y esta en la vena hepática, aquella que hemos mencionado como suprahepática, ahí, y entrará a la vena cava inferior, ¿no? Aquí en este corte más simple, entonces aquí habrá un representante de la vena porta, una vénula, ¿no? Y
estará en contacto, ¿no? Entonces, esta rama, fíjense, está desembocando en un sinusoide. Una rama de la arteria también desemboca en su sinusoide. O sea, el sinusoide se mezcla sangre portal con sangre arterial dentro de los sinus y luego va a la vena central. Ahora, la bilis, que es producido por los hepatocitos, no, la bilis va en un sentido opuesto. La bilis va saliendo de aquí y luego se va a al conducto biliar. Tiene otro sentido, ¿no? Es el recorrido. Ahora, para llegar a la vena cava, desde los sinusoides, también pasará por una serie de nombres, ¿no? De los sinusoides va a la vena central, de la vena central va a la vena interlobular, ¿no? Entonces, la vena central, las venas interlobulares, a las supralobulares, a las venas hepáticas o suprahepáticas y terminará en la vena cava inferior, ¿no? Igual con el sistema biliar intrahepático, ¿no? De cada segmento va recogiéndose bilis, ¿no es cierto? En orden, ¿no? Y luego esa bilis, ¿no? Va a ser llenada al colédoco, pero el colédoco está cerrado porque no necesita bilis. Aquí, la- el hígado produce bilis, lo envía al conducto colédoco. Y como el conducto colédoco está lleno, entonces por rebosamiento retrocede y se va llenando en la vesícula. Pero no solamente se llena, no, y ahí queda, ¿no? Sino también se va a encargar de concentrar la bilis y para eso le debe quitar agua, ¿no es cierto? Para que sea una bilis más concentrada. Ahora, el sistema de vena porta, aquí están los elementos que van a formar a la vena mesentérica superior, ¿no? Principalmente I1 ilio, ¿no? El ciego, el apéndice, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso se une con la vena esplénica. Entonces, la vena esplénica lleva sangre del vaso, la mesentérica inferior, la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, sigmoides y la parte superior del recto. Aparte de esas tres venas, ¿no? También en la vena porta, aquí, desemboca la vena gástrica derecha, la gástrica izquierda, ¿no? Está desembocando en la porta. Ahora, existe cuando el hígado ya no permite el pasaje de sangre, porque todo es cicatriz, ya no entra, ya no entra, todo esto se ha reducido, el tamaño del hígado se reduce, todo es tejido de cicatrización, ¿no? Y retráctil. Entonces el flujo venoso que normalmente pasaba por el hígado ya no va a poder. Entonces, como no puede entrar, no puede atravesar el hígado para salir por la suprahepática, se invierte la irrigación, ¿no? Se invierte el flujo y usa otras venas, por ejemplo, esta de aquí, no puede ingresar, busca otra vena. Encontré, ¿no? Entonces se invierte el flujo, por ejemplo, a nivel esofágico. El esófago es drenado por la vena ácida, pero hay anastomosis entre esta y, y las venas esofágicas, ¿no? Entonces, como hay anastomosis, aquí se invierte el flujo y usa esta anastomosis para drenar en la vena ácida y entrar a la circulación general, ¿no? Igual sucede a nivel del colon, a nivel del recto, ¿no? Aquí.
¿no? El flujo venoso que debería ir hacia la mesentérica super inferior, como no puede porque no avanza la columna de sangre, retrocede y aquí hay anastomosis entre la rectal superior, la media y la inferior, hay anastomosis. Entonces, este, estas anastomosis son usadas para entrar a la circulación general, pero son venas de pequeño calibre, ¿no es cierto?, que pueden romperse. Entonces el paciente va a tener sangrado rectal, no va a tener sangrado por cavidad oral, porque son venas muy pequeñas, ¿no? Entonces, eso del sangrado por cavidad oral se llama hematemesis. A nivel del recto va a tener sangrado, ¿no? Cuando defeca, va a venir con sangre, porque se han roto vasos, ¿no? Cuando lo examinan entonces todos estos vasos se van a dilatar, ¿no? Y va a haber sangrados, aparte de los problemas de coagulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, al paciente se le pide que saque el polo, vamos a tener, fíjense, vasos a nivel de la pared umbilical, de la pared abdominal, porque a este nivel se está uniendo, ¿no?, las venas paraumbilicales con las venas epigástricas. Entonces, a través de esta unión salen las venas hacia la periferia, se ubican debajo de la piel y alrededor del cicatriz umbilical. Entonces aquí tenemos en el paciente la cabeza de medusa, que significa que a partir de la cicatriz umbilical van saliendo diferentes vasos para buscar cómo llegar a la circulación general a través de la cava superior o a través de la vena cava inferior, ¿no? Y o vasos que van paralelo al eje del cuerpo, va de cava a la otra cava, ¿no? Ahora, el conducto biliar o conducto colédoco, este de aquí, ¿no? ¿Cómo es que se forma, no? Comenzaríamos aquí, aquí. Bueno, vamos a ver, aquí está más grande. Entonces, el conducto hepático derecho, que sale del lóbulo derecho, se une con el conducto hepático izquierdo, ¿no? Y van a formar el conducto, va a formar el hepático, se une con el hepático izquierdo, va a formar el conducto hepático común. El hepático común se une con el conducto cístico. Y de esta unión entre el cístico y el hepático común se origina el conducto biliar. Todo esto, antes llamado conducto colédoco. ¿No? Aquí empieza a formarse el colédoco conducto biliar. Este conducto biliar tiene 4 porciones. Una porción que está por encima de la primera porción del duodeno se llama porción supraduodenal. La otra porción que está por detrás se llama segmento retroduodenal, está por detrás del duodeno. La otra porción está detrás del páncreas, se llama retropancreático. Y la otra porción está en el espesor de la pared del duodeno, intraparietal o intramural. Entonces, tenemos 4 porciones, ¿no? Entonces, una porción que va desde aquí hasta ahí, la supraduodenal. Otra desde ahí hasta aquí. Esta es la primera porción, ¿no? Aquí será la segunda porción, la
retroduodenal, luego viene la retropancreática, entonces, primera porción supraduodenal, retroduodenal, retropancreática y aquí intramural o intraparietal. Está en la pared de la segunda porción del duodeno, ¿no? Pero esta cuarta porción se une con el conducto de Wirsum o conducto principal del páncreas, ¿no? Ahora, este orificio lo vamos a ver aquí. Esta es segunda porción del duodeno. Okay. Aquí lo mismo, el conducto hepático común, ¿no? Se une con el cístico y aquí empieza el conducto biliar o coledo. La supraduodenal, retroduodenal, retropancreático, intramural o intraparietal. Y aquí es el conducto pancreático de Wilson, o simplemente conducto pancreático, ¿no? Ahora, en la porción intraparietal, cuando está en la pared, tiene fibras musculares que rodean a estos extremos, ¿no? Entonces, eso se llama esfínter de Oddi, con un fascículo alrededor del colédoco, otro, lo mismo. Ahora, ¿cuál es la irrigación de la vía biliar? Según el MUR, ¿no? La irrigación del conducto, vamos a ver, dice, la irrigación del conducto biliar. La porción proximal está dada por la arteria, la porción proximal por la arteria cística, la porción media por la rama derecha de la hepática propia y la porción retroduodenal, ¿no? Dado por la pancreático duodenal superior posterior y la gástrica, gastro y la gastroduodenal, ¿no? Entonces, esa es la irrigación de esta porción, ¿no? La vesícula biliar tiene 10 a 7 centímetros, ¿no? Está sobre la cara superior del duodeno, almacena hasta 50 mililitros de bilis, ¿no? El drenaje venoso, dice, del fondo, el fondo es esto, y del cuerpo, va directamente al tejido, ¿no? Del fondo y el cuerpo va directamente al hígado a través de estas vénulas que terminan en los sinusoides hepáticos. Entonces el fondo y el cuerpo, ¿no? De la vesícula biliar va directamente y drena dentro del parénquima hepático, drena hacia los sinusoides hepáticos. Y las venas que drenan el cuello y el conducto cístico, las venas císticas, el conducto hepático, venas del conducto hepático y venas proximales del conducto biliar. Los elementos de fijación del hígado son este ligamento de aquí, el ligamento falciforme, todo esto. Tiene una hoja del lado derecho y otra hoja del lado izquierdo, tiene dos hojas. Y en el borde libre, aquí en este borde libre, en el borde libre está el ligamento redondo. Todo esto de aquí es el ligamento falciforme. Y en este borde libre está el ligamento redondo. Hacia arriba tenemos otro ligamento, este es el ligamento coronario, la hoja anterior del ligamento coronario. Por detrás debe haber una hoja como esta,
la hoja posterior del ligamento coronario. Y en los extremos, ambas hojas se juntan. Mm, ¿no? Aquí en los extremos están los ligamentos triangulares. Entonces tenemos ligamento redondo, que es un rezago de la vena umbilical. Entonces, sí. ¿Qué membranas tenemos? Aquí hay uno que se llama el omento menor, este es el omento menor, que va de la curvatura menor del estómago a la cara inferior del hígado. Este aumento menor o epiplon menor tiene dos porciones. Una porción que envuelve a la tríada, ¿no? A la tríada hepática, que es la vena porta, la arteria hepática propia y el conducto biliar, ¿no? A estas hojas que envuelve a esta tríada se llama ligamento hepatoduodenal. Hepatoduodenal. Este ligamento hepatoduodenal más todo lo que queda, ¿no? Entonces, si me preguntan elementos que forman el aumento menor, ligamento hepatogástrico, todo esto, y en el extremo, el ligamento hepatoduodenal. Ahora, toda esta cavidad que está aquí es la gran cavidad peritoneal. Se llama cavidad peritoneal o gran cavidad peritoneal. Detrás de este aumento menor y detrás del estómago hay una cavidad, ¿no? A esa cavidad se llama transcavidad de los epiplones, a la cavidad que está detrás. Y hay una forma, hay una ventana de ingreso. Esta ventana de ingreso tiene límites. Y se llama hiato de Winslow. Ese es el hiato de Winslow. Entonces me preguntan, ¿cuáles son los límites del hiato de Winslow? No, antes aquí, en otro esquema, vemos la gran cavidad peritoneal, que es todo esto. ¿No? Aquí está la gran cavidad y esta es la transcavidad. Y esto es el hiato. Y aquí. Este es lo mismo, pero visto de abajo. Visto por abajo, tenemos el hígado en el lado derecho, el estómago en el lado izquierdo y el vaso. Toda esta cavidad que está detrás del estómago. Este es el aumento menor. Detrás del aumento menor, y el hiato es este de aquí. Este es el hiato, el aumento menor, el hiato. Entonces entraríamos por aquí, ¿no? Aquí están los elementos que van a formar los límites del hiato de Winslow. Atrás, la vena cava inferior. Arriba, el hígado, el lóbulo caudado del hígado. Hacia abajo, el bulbo duodenal, ¿no? Y hacia adelante, el pedículo hepático. Entonces, todos estos son los límites del hiato de Winslow. A través de este hiato, podemos ingresar a la transcavidad de los epiplones, ¿no? Que se encuentra detrás del estómago y detrás del aumento menor. Tenemos la cara inferior del hígado, ¿no? Existen fisuras a ese nivel. Una fisura sagital izquierda. En la cara inferior del hígado tenemos tres fisuras. Una fisura transversa,
donde está el pedículo hepático. Entonces, la fisura sagital izquierda está formado por el ligamento redondo, atrás el ligamento venoso de Arancio, esa es la fisura sagital izquierda. La sagital derecha, por la vesícula biliar y perdón, la vesícula biliar y la vena cava inferior. Esta es la fisura oblicua. Ahora, en esta cara, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el lóbulo cuadrado, cerca de la vesícula. Detrás el lóbulo caudado, o lóbulo de Spiegel, ¿no? La cara inferior del lóbulo derecho o izquierdo del hígado, ¿no? En la parte central, en la fisura transversa, el pedículo hepático. Aquí, para recalcar los elementos que forman el pedículo hepático. Hacia adelante está la arteria hepática propia, ¿no? Y es el lado izquierdo. Hacia el lado derecho el conducto colédoco. Aquí está la arteria cística, la que va a irrigar a la vesícula biliar, ¿no? ¿De dónde sale la cística? De la hepática derecha. Ahora el conducto, el triángulo de Calot. ¿Qué es el triángulo de Calot? El triángulo de Calot, ¿no? Es un triángulo formado por el conducto hepático, el conducto cístico y la cara inferior del hígado. ¿Cuál es la importancia del triángulo de Calot? En esta área se encuentra la arteria cística. Si yo quiero hacer resecar la vesícula, tengo que bloquear esa arteria. Entonces, por aquí pasa la arteria cística. Si yo quiero retirar la vesícula, voy a buscar primero a la arteria y a la vena para anularlos y me dejen trabajar aquí. Porque esta arteria, sus ramas, puede ser lesionado y va a empezar el sangrado. Entonces, primero busco el pedículo, lo clausuro, ¿no es cierto? Con dos pinzas, pongo a uno y otro extremo, lo puedo cortar y listo. Y le pongo una sutura, ¿no? Entonces, este es el triángulo de Calot. Ahora aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuáles son los límites del triángulo de Calot? El conducto cístico, ¿no es esto? No, aquí el conducto hepático común y la cara inferior del hígado. Aquí está la arteria cística que sale de la hepática derecha. De la hepática derecha está saliendo la arteria cística, ¿no? Entonces, del contenido de la hepática, perdón, del conducto, perdón, del triángulo de Calot es principalmente la arteria cística y accesoriamente va a estar la vena cística, ramillete del plexo celíaco, la arteria hepática derecha, este pedacito, ¿no es cierto? Rama derecha de la vena porta que debe estar pasando, atravesando o pasando en la profundidad y nódulos linfáticos. Pero el objetivo principal, así como el canal del pulso, el canal no, del pulsopedio, generalmente son para ubicar las arterias, ¿no? Y en este caso, a ese nivel se bloquea y uno puede trabajar tranquilo haciendo la resección de del apéndice, ¿no? Perdón, de la vesícula biliar. Ahora, este triángulo de Calot, ¿cuál es la historia del triángulo de Calot? Es verdaderamente el triángulo de Calot, ¿no es cierto? Entonces, Calot en 1890 presenta su tesis doctoral, ¿no? Ahí hace un estudio
de la ubicación de la arteria cística. Pero para él el triángulo de Calot es esto. Este de aquí es el conducto cístico, el conducto hepático y la arteria cística. Ese es el triángulo de Calot, no la cara inferior del hígado, ¿no? Y aquí está, ¿no? Ahí está su dibujo. Entonces, este es el triángulo de Calot, ¿no? Conducto hepático, conducto cístico y arteria cística. Ahora, Bude, en 1906 presenta un título, un trabajo, ¿no? En el cual indica el triángulo de Bude. El triángulo de Bude es conducto cístico, conducto hepático y cara inferior del hígado. Aquí sí él menciona la cara inferior del hígado. El contenido, la arteria. Entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, el triángulo de Bude es todo esto, ¿no? Cara inferior del hígado, ¿no? Conducto hepático, conducto cístico. Y el triángulo de Calot, y dentro del triángulo de Wood está la arteria cística. Y triángulo de Calot es la arteria cística, el conducto hepático común y el cístico, estando la arteria cística como uno de los límites, ¿no? Pero con el paso del tiempo quedó el triángulo de Calot como cara inferior del hígado hepático común y el cístico, ¿no? Pero la historia es otra, ¿no? Pero igual el triángulo de Calot es como acabo de mencionarles, ¿no? Entonces aquí, este es el conducto cístico. Aquí está todo esto de aquí, es el conducto hepático, ¿no? Y este es la cara inferior del hígado, ¿no? Entonces, el contenido es esto, ¿no? La arteria cística. Y la arteria cística es rama de la hepática derecha. Aquí hay otro, ¿no? Aquí tenemos, este es el conducto cístico, el conducto hepático con sus ramas, ¿no? Y la cara inferior del hígado. El contenido es el conducto, perdón, la arteria cística. No es el- la fotografía ideal. He buscado, no he encontrado. Hay más dibujos. Entonces, cuando se hace cirugía laparoscópica, ¿no? Aquí al fondo, fíjense el color del hígado, ¿no? Este es el hígado. Este es el duodeno, ¿no? Entonces empieza, se coge y hay que disecar aquí. Hay que disecar a a la arteria cística. Entonces aquí se le va quitando la grasa, ¿no es cierto? Y hasta ubicar el, la arteria, la arteria cística, ligar la arteria cística y luego resecar, ¿no? Sacar la vesícula, ¿no? El hígado tiene dos caras, o una cara se llama cara anterior y superior, es la cara antero-superior, y una cara póstero-inferior, una antero-superior y por detrás una póstero, y de atrás se viene hacia el póstero-inferior, ¿no? Hay un lóbulo derecho y hay un lóbulo izquierdo, pero esta división es anatómica, y la división se da por la presencia del, del, de este ligamento suspensorio del hígado, ¿no? O ligamento falciforme, ¿no?
Pero la división funcional es otra. Esta es la división anatómica, ¿no? Entonces, Cantley, Cantley, que vivió en esta época, ¿no? Él era un médico que hacía las necropsias, ¿no? Entonces dice, él dibujó, y el dibujo original de la demarcación de los dos lóbulos. Él hizo la demarcación de los dos lóbulos hepáticos funcionales. Pero ¿en base a qué hizo? Fíjense aquí. Este es el ligamento falciforme. Anatómicamente este es el lóbulo izquierdo y todo este es el lóbulo derecho. Él delimitó esta línea, indicó que este es el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho, ¿no? Desde el punto de vista funcional. ¿Y cuál fue su fundamento, no? Entonces dice, el primer anatomista que comprendió que la verdadera división funcional del hígado no correspondía a la anatomía superficial, no, o sea, a lo que ya se conocía, ¿no? Que el ligamento falciforme para el lado izquierdo, el lóbulo izquierdo, y para el lado derecho, el lóbulo derecho, ¿no? Tomando en cuenta la distribución de los lechos vasculares, en 1897 propuso una separación a través de un plano delimitado por el lecho vesicular y la vena cava inferior, ¿no? Suprahepático, llamada entonces línea de Cantley. Se basó en la observación de una autopsia donde la atrofia del hemihígado derecho se debía a una trombosis. O sea, había un trombo en una de las portas, y esa porta que estaba trombosada, estaba bloqueada, se había atrofiado, era de menor tamaño. Entonces, en base a esa observación, ¿no? Mencionó que el lóbulo que estaba atrofiado era el lóbulo derecho y el que estaba bien era el otro lóbulo, ¿no? Y observando, no concuerda con el ligamento falciforme, ¿no? Dice, y luego pesando ambas partes, ¿no? O sea, lo divide, usando esa línea, lo divide y lo pesa, ¿no? Y comprobó que eran similares, o sea, tenía el mismo peso, ¿no? Y la distribución desde las ramas de primer orden de las estructuras vasculares y biliares correspondía a esta separación. O sea, lo disecó y observó que el tronco principal de la porta se dividía en dos, derecho e izquierdo, ¿no es cierto? A ese nivel probablemente lo cortó y ambos pesaban. Entonces es una división más real, ¿no? Y más funcional, ¿no? Que lo otro es simplemente es el hallazgo de un ligamento, ¿no? Entonces, y esa línea lo traza desde la vena cava inferior hasta el lecho de la vesícula biliar, ¿no? Esa es la línea de Cantley, ¿no? Y a partir de ahí es el lóbulo derecho funcional, lóbulo izquierdo funcional, ¿no? Después, Cuinot, Cuinot es un francés que estudia, ¿no?, al hígado, y supongo que hizo disecciones, ¿no? Y lo divide igual en dos lóbulos, siguiendo el concepto de Cantley, ¿no? Y él separa en segmentos, ¿no? Separa en segmentos al hígado, lo divide en 8 segmentos de acuerdo a la división de las ramas de la vena porta, ¿no? Entonces, aquí tenemos la vena porta y se divide rama de izquierda, rama derecha. No solamente eso, sino también la vía biliar también tiene ese patrón. La arteria hepática también tiene ese patrón. Entonces, todo esto viene a ser el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho, ¿no?
Ahí está, ¿no? Entonces el tronco principal de la porta, rama izquierda y rama derecha. Entonces se hace una sección a este nivel, divide al hígado en dos partes iguales, ¿no? Aquí está la vena porta, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Ahora, ¿cómo es el drenaje? ¿Cómo drena? O sea, ¿cómo drena hacia las venas suprahepáticas o hepáticas? Habíamos leído que había tres venas que se conocían como venas suprahepáticas antes, ahora se llaman venas hepáticas. Una derecha, una media o intermedia y una izquierda. Entonces, ¿qué segmentos drena en cada uno de estos, no? Entonces, la vena hepática derecha drena el segmento 6, ¿no? El segmento 6, el segmento 7, la mitad del 8 y la mitad del 5. Todo esto. La vena hepática media drena la mitad del lado, la mitad del segmento 5, la mitad del 8 y, y todo el segmento 4. Ya, el segmento 4 más la mitad del el segmento, entonces el hepático medio, la mitad del 8 y del 5 y todo el 4. Y el, la vena hepática izquierda, el segmento 2 y 3, ¿no? Entonces aquí, si vemos por su cara antero superior, aquí está el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? 6 y 7 y 8. Aquí no está el segmento 1, porque el segmento 1 se ve por su cara inferior. Pero si esto lo continúo por la cara inferior, no sin cambiar la posición de nada, simplemente si aquí está el segmento 2, por debajo debe ser el segmento 2 atrás y el 3 adelante. Debajo de esto, todo lo que está debajo debe ser el segmento 4. Igual aquí, y debajo el 5, el 6, el 7 y la parte posterior no, el 8. Aquí. Entonces comenzamos en el segmento 1, que es el lóbulo caudado. El 1. El 2 es este de aquí. Y coincide el 2. El 3 es hacia adelante, este es hacia adelante. El 3, el 4 es este, y aquí está el 4. Simplemente está aquí en el de abajo. El 4. Al 4 le corresponde el 5, ahí está el 5. Al 5 le corresponde, el que sigue es el 6. El 7 es aquí, posterior, ¿no? Y el 8 no se representa. El 8 solamente está en esta vista anterior. Aquí la vascularización. Aquí atrás tenemos la aorta abdominal, la grande, ¿no? Esta aorta abdominal, su primera rama es la diafragmática inferior, ¿no? Puede haber alguna accesoria para el hígado o una esofágica antes, ¿no? Y de este tronco celíaco salen dos ramas. Una, la esplénica, ¿no? La esplénica que tiene tortuosidades al páncreas, recoge sangre del páncreas y va hacia el vaso, ¿no? Y hacia el lado derecho tenemos la hepática común, que tiene una posición horizontal, y luego cambia de dirección y se va hacia el hígado. Esta porción que va hacia el hígado, de esta hepática común sale la hepática propia, pero en un sentido vertical. Y la hepática propia se divide en hepática izquierda y una hepática derecha. De la hepática derecha
Entonces, la hepática derecha sale, perdón, de la hepática común, una izquierda y una derecha. Y de la derecha sale la cística. Ahora, tenemos fondos de saco o receso. Receso es un espacio o fondo de saco. ¿Cómo se llama el espacio entre el diafragma y el hígado? Yo puedo como colocar por aquí la mano y voy a ver hasta dónde puede llegar. Entonces, todo ese espacio se llama el receso subfrénico. Frénico significa un término diafragma, ¿no? Entonces, el receso subfrénico es debajo del diafragma, pero en el espacio entre el diafragma y la cara anterior y superior del hígado. Todo ese espacio es el subfrénico. Ahora, existe un espacio entre el hígado y el riñón derecho, que se llama el receso hepato-renal. Después existe un espacio subhepático debajo del hígado, pero no, este es profundo, ¿no? El receso hepato-renal. Las relaciones de la cara posterior inferior del hígado. ¿Con quién se relaciona la cara no posterior inferior? El lóbulo izquierdo anatómico con el estómago, ¿no? El lóbulo derecho, lo que queda anatómico, con el ángulo del colon, con el duodeno, con el riñón, ¿no? Con esas estructuras, ¿no? Y la cara desnuda con la vena cava inferior, ¿no? Esto lo vemos después. Ya, ahí nos vamos a quedar. Bueno, ahí nos quedamos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Gracias, alumnos. Gracias, doctor. Gracias.
Doctor, ¿no va a pasar lista?
Ya.